ya sea establecidos o han venido de visita. Así que vamos a ver casos específicos y analizar las consecuencias legales que podrían enfrentar, así como los agujeros en el procedimiento migratorio que han permitido y están permitiendo este tipo de filtraciones. Les prometo que va a ser sumamente interesante. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Tenemos con nosotros al periodista Rolando Cartaya, director del proyecto Represores Cubanos, que es un proyecto de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Rolando Cartaya es fundador del periodismo independiente dentro de Cuba. Yo digo que fue el primero. Y también miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos, ¿no? Cuando era la única organización opositora que había en el país. Así que es un honor siempre que estés aquí con nosotros. Gracias, Juan. Cuéntame sobre este trabajo que has hecho, tengo entendido también con Luis Domínguez, ¿no? Luis Domínguez, sí. De identificar a represores, miembros de la jerarquía cubana que han entrado o están aquí. Sí, bueno, tú sabes, el proyecto realmente se fundó a mediados del 2017 para todo tipo de represores, cubanos. Represores violentos, represores de cuello blanco que le llamamos, digamos, los que son directores de organismos que te expulsan a alguien. Luego fueron surgiendo otras categorías, los de bata blanca, que son los que hacen cumplir en las misiones cubanas las condiciones de trabajo forzado. Pero en enero del 2023 nos dimos cuenta de que las denuncias en Facebook y en otras redes sociales de víctimas de represores que estaban molestos porque sabían que estas personas estaban aquí, iban en aumento, ¿no? Entonces empezamos a seguirle la pista a esto y en febrero hicimos una primera exposición de 20 represores que estaban aquí en los Estados Unidos. Igualmente los había de todo tipo. ¿Qué sucede? Que los primeros represores llegaron aquí a través del éxodo desordenado que comenzó a finales del 2021 y que trajo a los Estados Unidos hasta 500.000 cubanos o más de 500.000 cubanos. Entreverados entre ellos venían represores. No recuerdo que el médico Jesús Figueredo, que llegó cruzando el Darién, nos contaba que había gente que eran fidelistas allí entre esa gente que estaba llegando aquí a los Estados Unidos. Y por supuesto llegaron también represores. A partir del 2023, la administración Biden cambia las reglas del juego. Ya no permite el éxodo por la frontera, por lo menos en las condiciones en que estaba, y empieza a dar las visas parol humanitarias. Bueno, a través de las visas parol humanitarias también empezaron a llegar represores. Uno de los últimos llegó el día 14 de agosto acá, un señor que era un informante de la seguridad del Estado y de otros cuerpos represivos en el puerto de La Coloma, en Consolación del Sur. Ese es uno de los últimos que ha llegado, llegó con parol humanitario. Y llegó también, como tú sabes, Menéndez Castellano, este señor que fue del equipo del comandante en jefe, y que además fue primer secretario del partido en Cienfuegos y fue miembro del Comité Central. Vamos a escuchar un testimonio de una persona que asegura haber sido víctima de alguien que está aquí. Este hombre que ustedes ven aquí fue el encargado de mi prisión cuando yo tenía solamente 18 años. Este hombre está aquí retirado en Homestead. Increíble. Este hombre era el encargado de revisar las casas buscando material que hablara de la Biblia para meter presos a personas mayores delante de sus niños. Dejaba a los niños llorando. Cuando yo salí de seguridad del Estado en Santa Clara, tuve que ir y sentarme con él. Y sus palabras fueron: Samuel, así que ahora eres un delincuente. Y yo como muchacho me enojé y le dije: delincuente será usted. Y entonces él me trata de explicar que era ser un delincuente porque había delinquido la ley. Y entonces yo dije: bueno, pero la ley mía es la ley de Dios. Hoy por hoy está aquí, él
Es un delincuente, él delinquió las leyes de Estados Unidos para entrar a este país y nosotros tenemos que convivir con estas personas. Ok, veo que eso fue una conferencia de prensa. Cuéntame de la conferencia. Sí, la conferencia de prensa la dimos porque justamente desde esa primera exposición de 20 se ha multiplicado por 5 la cantidad de represores que están en la base de datos nuestra, que no es que tenemos una clasificación de represores en Estados Unidos, sino que cuando conocemos que están en Estados Unidos, le ponemos un apellido. En Estados Unidos tú entras a la base de datos y en la casilla de los apellidos tú le pones en EEUU y te van a salir docenas de represores. Entonces, por eso quisimos dar la conferencia de prensa. Hay 115 en la base de datos en este momento. El número total de represores, incluidos los que están en Cuba, son 1015. O sea, hay casi un 10% de todos los que están son represores que están en los Estados Unidos. ¿Cómo hacen para no cometer una injusticia, que no venga alguien y levante un falso testimonio, porque se presta también para eso? Claro. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque sobre todo los que están en Cuba, tú no tienes cómo seguirle la pista, pero los que están acá, ninguno ha protestado, ninguno ha llamado y ha dicho. Ahí está la cosa, o sea, hay un disclaimer, hay una aclaración en la base de datos represorescubanos.com que te dice: si usted siente que esta denuncia es injusta con usted puede venir acá. Entonces recuerdo que vino a la fundación una de estas personas que había sido denunciado por 2 periodistas independientes con las que yo he trabajado toda la vida, Gladys Linares y su hija Yudania Monés. Y aunque esta persona decía que eso era mentira, bueno, yo de momento lo sacamos no lo dejamos visible, vamos a decir. Ajá. Pero después llegaron más elementos, obtuvimos 2 videos de estas 2 personas denunciando a este señor con una tremenda credibilidad y ya después lo dejamos. Ok. Esto se adelanta a un momento de la historia de Cuba que llegará de alguna manera, ¿no? Hay quien habla de que se necesita una reconciliación total, un borrón y cuenta nueva, un olvido, y por supuesto, incluso hay víctimas que piensan eso, pero otros que no, que sin justicia no hay reparación y sin reparación no hay posibilidades de reconciliación real. ¿Has tenido reacción desde dentro de Cuba? No he tenido una reacción acerca de eso, porque la gente lo que pide es que los devuelvan, de aquí que los devuelvan. Y realmente estas personas no podrán ser juzgadas hasta que Cuba no sea libre por las violaciones de derechos humanos que cometieron. Pero sí lo pueden ser porque los formularios de inmigración, especialmente el formulario DS-260, que es uno de los últimos que tú tienes que llenar cuando ya tu visa está casi lista, te hace preguntas sobre si fuiste miembro del Partido Comunista o tuviste algún vínculo con el Partido Comunista, si perteneciste a alguna organización militar o paramilitar o parapolicial, si cometiste graves violaciones de derechos humanos y si perseguiste a alguien por razón de su raza, de su religión, etcétera. Este señor que estaba denunciando Rodríguez Ferrer, la víctima que presentaste, vive aquí en Homestead, pero fue represor de su libertad religiosa, de la libertad religiosa. Si él mintió acerca de esto de la persecución, él puede ser encausado. Y hay un antecedente claro con un oficial de la seguridad del Estado en la prisión de Taco Taco, Saúl Santos Ferro, que alguien lo vio en un sedano y se inició un proceso y Saúl Santos Ferro fue condenado a 6 meses, a una multa y a deportación. Lo que pasa es que el gobierno de Cuba no lo recibe. Pero lo que te quiero decir, Jesús Santos Ferro, Saúl Santos Ferro fue aquí a la cárcel en Estados Unidos.
Tengo entendido que sí, que él cumplió como 6 meses. Por haber mentido. Por haber mentido en los formularios de inmigración. Porque yo sabía que te podían deportar, pero no sabía que podías ir preso por mentir. Sí, pues claro. Eso es un delito. El formulario DS-260, ¿no? El DS-260 te hace esas preguntas. Es DS. DS-260. 260. Si le mientes a ese formulario, puedes entonces tener consecuencias ya no solo migratorias, sino legales también. Legales. Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación con Rolando Cartaya. Tenemos más testimonios de personas que señalan aquí a gente que vive en los Estados Unidos como victimarios. Tenemos el testimonio de las víctimas en esa conferencia de prensa. Ya volvemos. Continuamos conversando con el periodista Rolando Cartaya sobre este minucioso y delicado trabajo me dices que 115 represores identificados como viviendo aquí en los Estados Unidos, sí. Ajá. Y al menos me contaste de uno de ellos que se supone que enfrentó en la justicia. Vamos a ver a la senadora estatal Ana María Rodríguez, que estuvo en la conferencia de prensa. Adelante. No solamente los cubanos, sino también los venezolanos y los nicaragüenses y todos los que están aquí, que han mentido en su aplicación y que han dicho que no son comunistas, que no han colaborado con el Partido Comunista, y en verdad sí lo han hecho. Eso es un delito federal y eso no lo podemos tolerar. Aquí los que queremos ir a Cuba a ver nuestros familiares, nosotros no podemos ir a Cuba así como ellos están entrando aquí a lo descarado, y ellos lo tienen todo muy bien clausurado. En Venezuela, en todos esos países, uno no puede ir allá porque es diferente. Nosotros aquí somos no sé si es que creemos en la gente o no estamos haciendo el trabajo, como él dice, Mallorca no lo está haciendo bien, no están haciendo su parte. Y yo sé que esas cosas, que si Dios quiere, van a cambiar en noviembre y vamos a tener unos cambios bien grandes a nivel federal. Ahora, sin embargo, Cartaya, yo no sé ahora, pero antes la pregunta sobre ser miembro del partido o de la Unión de Jóvenes Comunistas era, usted ha sido en los últimos 5 años. Si es de 5 años atrás, no. Pero es que también ellos tenían esa condición. O sea, para tú, si tú querías emigrar, tú tenías que esperar 5 años después de haberte dado de baja del Partido Comunista o del Ministerio del Interior. Y eso es lo que también me llama la atención. ¿Cómo es que ahora llegan tan fácilmente? Porque ahora es cuestión de ir, pedirla. Primero mandan a alguien, generalmente algún familiar o se consiguen algún amigo, que a veces no llevan, ese familiar no lleva ni mucho tiempo aquí y sin embargo está bien establecido, y después están aprovechando el parol humanitario, porque esa es la otra cosa. Después de que el éxodo desordenado terminó, empezaron a llegar con parol humanitario. Este muchacho último que llegó con parol humanitario, como llegó la jueza Melody. Y a Melody se lo negaron, porque bueno, existe la base de datos nuestra y existen las víctimas que los están acusando, ¿no? Muchas víctimas la acusaron. Espontáneamente en las redes sociales también. Ahora, y al revés ocurren cosas extrañas. La semana pasada vimos la noticia de un miembro de las FARC, una mujer que había renunciado, que se lanza en una balsa, la devuelven a Cuba y está presa. Sí. ¿No? ¿Cuál es el no sé, no tiene pies ni cabeza, no sé, es un sinsentido total que estén viviendo aquí, a veces en los mismos barrios de las víctimas, pero además es un sinsentido total que haya personas que realmente necesitan que les den el asilo o que les den la entrada en los Estados Unidos. Y presentó una carta de renuncia a su condición de militar y se lanzó al mar. Pero yo tengo muchos testimonios de prófugos del servicio militar obligatorio que han devuelto. Es como si hubiera una orden general por mar de regreso y punto. No hay una evaluación. Y hay un truco que me estaban diciendo de que esa entrevista en el Campavía es si tú la pides. Entonces la gente no sabe que tiene que pedir la entrevista. Y luego hay preguntas capciosas. ¿Usted estaría dispuesto a ir a un tercer país o solo a Estados Unidos? Si dice que solo a Estados Unidos, entonces no consideran que eres un verdadero prófugo porque
o es un verdadero refugiado, porque los refugiados están dispuestos a ir a cualquier lado. Unas cosas tremendas. Pero yo, disculpa que personalice la entrevista, tú fuiste víctima. ¿Estuviste preso cuántos años? 3 años. 3 años, fuiste víctima de un acto de repudio terrible, ¿no? Sí. En una situación totalmente desventajosa. ¿Qué significa para una víctima encontrarse con su victimario en el Publix? Como la película Plantados. En esta conferencia de prensa pusimos un video de Juan Carlos Herrera Acosta, uno de los presos de los 75, de más valentía, de más arrojo, que se fajó de palo a palo en las prisiones con los represores. Juan Carlos estaba en Syracuse, Nueva York, y de pronto ve en un Walmart de Syracuse a un tipo que en las redes sociales se hacía llamar 100% Fidel, 100% Fidel. Y Juan Carlos empezó primero, mira, 100% Fidel. Oye, ¿tú eres 100% Fidel? Sí, yo soy. Pues yo soy Juan Carlos. Empezó, ¿me entiendes? Empezó a enardecerse Juan Carlos porque no tiene, como te decía, no tiene ningún sentido que tú te puedas encontrar. Es como que un judío víctima del holocausto y sobreviviente se encuentre con un ex nazi en Argentina. Es algo así, con las distancias, porque sí, no todos los represores han matado a gente, tenemos una categoría para eso. Bueno, tuvo el caso de el famoso enfermero de la sala Carbó Serviá del Hospital Psiquiátrico. Que ese hubiera Nacional. sido el primero en enfrentar el sistema legal de Estados Unidos, pero murió antes que eso. Antes de ir al tribunal. Luis Domínguez pide colaboración para esta recopilación. Si usted ha sido víctima de alguien al que ha reconocido aquí con responsabilidad, no utilizar esta página para venganzas personales ni nada por el estilo, pues Luis le dice qué hacer. Por favor, vayan a la página Represores Cubanos, nada más que pongan eso en Google, se va a abrir la página, entonces en la parte de arriba le pueden dar a denúncielos y ahí ustedes ponen la denuncia. Su nombre no saldrá si ustedes no quieren que salga, pero tienen que poner toda esa información y también su número de teléfono para yo poder contactarme con ustedes y verificar o que me ayuden a sacar la información. Volvemos al tema. De los casos que han pasado por tu mano, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención, además de los que mencionaste, no? Bueno, lógicamente los altos dirigentes del Partido Comunista, como este Menéndez Castellano, como este señor Enamorado, que fue miembro del Buró Político y del Secretariado y está aquí. Entonces, esos, pero sí, son los que me llaman más la atención, pero no son los que me hacen sentir peor, ¿me entiendes? Lo que me hacen sentir peor son, aquí hay jefes de prisiones, aquí hay, en esta conferencia de prensa yo entregué un material en el que dimos un muestrario de todo lo que están aquí. Entonces, hay jefes de prisiones, hay ex agentes de la sección 21 de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga, que eran los que reprimían directamente a los disidentes, hay de la seguridad del Estado, hay guardafronteras que también fueron culpables en Cuba de muertes de personas, y están también los jueces y los fiscales que han pedido. Hay una fiscal, Sundanay creo que se llama, que ella pidió 25 años para los muchachos del 11J. 25 años. Tú sabes, tú estuviste, yo estuve un poco más que tú, creo, y sabemos lo que... Bueno, estuvimos al mismo tiempo. Tú estabas en el edificio 3 y yo en el 1. Después yo pasé a la cabaña, pero bueno, lo que te quiero decir, nosotros sabemos lo que es la prisión cubana, que no es solo estar privado de libertad, es que es un mecanismo de desgaste, de presión sobre ti.
psicológico para destruirte, y te puedes imaginar una fiscal que alegremente pide 25 años para... Tenemos, no sé si la producción, algún otro testimonio de víctima que podamos compartir ahora de la conferencia de prensa. ¿A dónde conduce todo esto? ¿A dónde conduce? ¿A dónde conduce? Es que... O sea, ¿se le entrega al FBI? Sí, eso te iba a decir, que no lo había dicho. Cuando Luis dice que las personas pueden entrar y suscribir su denuncia, tienes que suscribir tu denuncia, tienes que dar tu teléfono, si tienes un correo electrónico, y tienes que estar seguro de lo que vas a hacer, ¿no? Eso en primer lugar. Pero si además de eso tú quieres que estas personas vayan a los tribunales, que en este momento por lo que podrían ir es por haber mentido en su formulario de inmigración, tienen que redactar una declaración jurada, un affidavit, tienen que llevarlo ante notario y nos lo pueden mandar a nosotros y nosotros lo podemos canalizar. Sí, porque vi que el abogado Alpizar estaba ahí también, Sí, ¿no? él estaba ¿Cuál ahí. es su función? De Alpizar. Sí. La función ahí, lo que te estoy diciendo del DS-260 es que yo sabía que estas preguntas se hacían, pero él fue el que me refrescó, porque nosotros, mi esposa y yo, estuvimos llenando algunos formularios cuando las personas venían por Colombia. Ajá. Y me recordó que en el DS-260 es donde te hacen todas estas preguntas, un cuéntame tu vida, donde tú tienes que decir la verdad. Y además después tienes que decir que todo lo que has dicho es verdad. Entonces, sí, Alpizar nos ayudó con eso, ¿no? Puso el aspecto legal de cómo es que esta gente tiene una responsabilidad legal aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Rolando Cartaya, siempre un gusto, y cuando yo repito que el primer periodista independiente que conocí en Cuba, que en casa de Tania Díaz Castro hicieron aquella conferencia que cambió todo. Fue la primera vez que los cubanos escucharon a personas que vivían dentro de la isla hablar por Radio Martí, sí, ¿no? Porque hasta ese momento eran solo los que vivían fuera. Y eso, todo ese movimiento hay que agradecérselo a Rolando Cartaya, que fue el primero de todos. Así que un gusto en esta pelea que no se acaba. Y la otra pelea que no se acaba es la del pueblo